Paz y gracia para ti, mi amada iglesia. Cuando se leía el Salmo, de madrugada te buscaré, mi anhelo eres tú, así como la tierra seca anhela esa agua, así como mi corazón se desvive por ti. ¿Usted sabe por qué el salmista hablaba de esa manera? Porque el salmista sabía que era deudor. Si usted sabe que usted está en este lugar, la familia, la salvación, todo lo que eres y todo lo que posees es gracias a Dios. Y si todo proviene de Él, entonces nosotros somos deudores de Dios. Y el que debe a su deudor tiene que rendir honor. Por eso es que la adoración de aquí para allá no se pide. La adoración se da porque tu corazón conoce al Dios que tú le sirves. Tú adoras lo que tú conoces. Y a Dios se le adora en espíritu y justicia. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que siempre debe haber una adoración, una meditación en tu corazón que arda para decirle: Señor, gloria a ti, yo te adoro, yo te glorifico, yo te exalto, yo te necesito. Así, Padre, como te necesitaba el salmista, así yo te necesito en mi corazón. Así que tu alabanza no puede cesar. Tiene que ser una vida de constante adoración, de constante búsqueda y de anhelo. La pregunta es: ¿tú anhelas a Dios? Yo le pido a aquellos atalayas, a aquellos mediadores que Dios pone en la congregación, que vamos a orar, vamos a pedir, porque esto es una guerra que tenemos que levantar en este lugar. Yo no sé si usted sabe, pero nosotros estamos en guerra. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobiernos, huestes de maldad y potestades de las tinieblas. ¿Usted sabía eso? Pero dice que por el gran poder de Dios te dice a ti: ora en el Espíritu, en todo tiempo, en todo lugar, con toda petición, con toda súplica, como conviene a santos, para que la presencia de Dios se manifieste en este lugar. Aleluya, gloria al que vive. Yo aprendí que aunque yo estoy solo, te he acompañado, yo sigo adorando a Dios, porque mi alma le debe a Él. Yo no le debo a nadie, yo le debo a mi Creador. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6, en su versículo 5. Quiero bendecir a los que nos visitan, pero quiero también pedir a aquel que ha llegado a este lugar y que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Tengo noticias para ti. Hoy hay palabra de vida para tu alma. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios está llamando a arrepentimiento y a fe. Deuteronomio capítulo 6, en su versículo 5. Vamos a estar viendo solamente este versículo y lo estaremos desglosando a medida que desarrollamos. Yo espero que se lo memoricen, es solo un verso. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cómo dice? Amarás con todo, con toda y con toda. Señor, esta es tu palabra, en ella hay poder y vida eterna. Padre, en mí no hay absolutamente nada que buscar. Soy un hombre pecador, inútil y torpe, Señor, que no puedo ni siquiera, Padre, articular tu preciosa y poderosa palabra. Pero en esta hora yo me paro en este lugar confiando en el poder y la preeminencia de tu Espíritu Santo. Y por la cruz del Calvario, Señor, yo suplico que sean tus labios hablando a esta congregación. Que sea, Señor, tu palabra, Señor, dando como el martillo, Señor, rompe la piedra, como espada de dos filos que atraviesa el ser, los pensamientos, las intenciones. Oh Padre, que tú remuevas los corazones de mis hermanos para cambio y transformación de vida, para la gloria de tu nombre, para que te exalten, te adoren, Señor, y sepamos todos que solamente hay un solo Dios, verdadero, poderoso, Rey de Israel, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Pido, Señor, que sea tu verdad, tu sabiduría, tu ciencia, hablando en este lugar, para edificación del pueblo y para la gloria de tu precioso, único y verdadero nombre.
en nuestro Salvador y amado, dulce Cristo Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Eso es para que alabe a Dios con su boca y con sus labios, como dice el Salmo. Aleluya. En este verso nosotros vemos de parte de Dios un mensaje que Él dio a su pueblo. Los judíos se conocen como el Shema Israel. Oye Israel, oye, tu Dios es uno solo. Y aquí está diciendo que me ames. Ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Hay muchas cosas que roban el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo? Vamos a contextualizar un poco. ¿Por qué Dios da este mensaje en Deuteronomio al pueblo de Israel? Israel viene del cautiverio de Egipcio. Los egipcios adoraban 1400, 2000 dioses. Y el pueblo de Israel solamente era hebreo por raza, pero su mente era una mente que estaba programada al estilo de Egipto. Vienen también de los cananeos, que tienen un panteón de 72 dioses. Los hebreos lo que hacían era adorar muchos otros dioses. Por eso Dios tiene que decirle: escúchame bien, pueblo mío, para que te diferencies de todos los demás. Como yo no hay Dios, yo soy uno en mi especie. No hay principio, no hay fin que se compare conmigo. Y yo te estoy diciendo: ámame con todo tu ser, porque eso yo pido de ti. Eso era lo que Dios pedía de aquel pueblo. ¿Cuántos dioses hoy en día? Los egipcios tenían 2000. ¿Cuántos dioses nosotros tenemos que compiten con el amor de Dios hoy y ahora? Muchos dioses que pueden usurpar el primer lugar, que es de nuestro Salvador. Cuidado, dice el Señor, porque yo soy celoso y mi lugar es único, y yo habito en corazones, pero en corazones donde se limpien para mí. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 decía: y yo ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a sus riquezas en gloria, que conforme a la fe y por el poder del Espíritu Santo acondicione vuestros corazones, para que Cristo habite en la fe y puedan comprender su amor, que es alto, que es ancho, que es profundo, que es largo, un amor incomprensible, para que tú sepas que Él es tu porción y fuera de Él no hay otro Dios. Solo Dios tiene palabra de vida eterna. Y yo estoy aquí como un atalaya diciéndote a ti hoy: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que Él está diciendo: ámame con todo tu ser, porque todo lo que tú tienes yo te lo he dado. De nada te gloríes si no has recibido por gracia, dice el apóstol Pablo. Veremos dos puntos brevemente en este sermón. Veremos una mente corrompida, una mente arraigada al pecado, y veremos una mente que ha sido regenerada por medio del Espíritu de Dios. Y podemos ver, antes de yo entrar en el punto, definiciones que vamos a necesitar. Aquí en el pasaje vemos que lo amen con toda corazón, alma y fuerzas. Vemos 3 elementos. Pero aquí el sentido del texto es un solo ser. Tu alma, tu pensamiento, todo lo que gobierna tu ser, todo tiene que ser desgastado para la presencia y la gloria de Dios. Este mensaje es exigente porque está pidiendo de ti todo, no una parte ni un tiempo, todo. Hay algo que quiero que sepas, y hablé esto con la pastora: el tiempo es de Dios. Lo que a ti te sobra es para los demás, no al revés. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me sobra es para Dios. No, no. ¿Quién hizo el mundo y todo lo que en él hay? Mía es la creación y yo habito encima de ella. ¿Quién puede decirle a mi mano: detente ahí? Nadie puede controlar a Dios, porque Dios es el Rey del universo. Por ende, el tiempo es de Dios. Lo que tú haces con tu vida es para Dios, porque de toda cosa que tú hagas tendrás que dar cuenta algún día. Toda palabra ociosa, todo tiempo que no es de Dios, que es robado, eso es robar. Eso es de Él.
nosotros le pertenecemos a Él. Digo, por lo menos yo pienso que ¿usted cree que usted es propiedad de Dios? Entonces, si somos propiedad de Dios, vamos a amarle con todo lo que nosotros tenemos. Hay unas definiciones aquí que quiero hablar y es la palabra alma. La palabra alma en el hebreo quiere decir nefesh o en el griego psique, que nosotros entendemos que es en la unión de este cuerpo de tierra y el soplo de hálito de Dios, nosotros formamos nuestro ser. Nuestra alma es la esencia de la vida. Nuestra alma es lo que trasciende más allá, es lo que Dios pone. Alma o espíritu se intercalan en las escrituras. También tenemos el corazón, que se entiende como el centro de las emociones, el centro, el núcleo de la personalidad. Pero hoy yo quiero fijarme más en el sentido de la mente. La mente es perseguida por el enemigo. Una vez el enemigo gobierna tu mente, perdiste la batalla. ¿Qué dice Salomón? Tal cual el pensamiento del hombre, tal cual es. Bueno, vamos a poner un ejemplo. En este lugar, ahora en este momento, hay muchos de ustedes que están luchando tal vez con pensamientos que no son de lo que estamos hablando aquí. Se libera una batalla en tu mente porque cuando se predica el evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se dan los preceptos y los mandamientos de Dios, lo que el diablo no quiere es que en tu mente entre el mensaje de la palabra. Y hay una guerra constante, por eso tú estás aquí pensando en las habichuelas, pensando en los compromisos que tú dejaste en tu casa o pensando en 4.500 otras cosas que no tienen que ver con Dios. Hay una lucha. Aparte de eso, hay un sentimiento humano que te detecta cansancio, que te detecta aburrición, que te detecta un montón de cosas para bloquear el mensaje del Espíritu Santo. Pero tengo algo que decirte. En Hechos capítulo 7, Esteban dijo: ustedes como sus padres siempre resistiendo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se resiste hasta donde Dios dice que se resiste. Porque cuando dijo a Jonás ve a Nínive, se resistió, pero al final Jonás tuvo que ir a predicar. Y yo te estoy diciendo a ti, cuando Dios habla, la tierra tiembla. La iglesia se tiene que mover y tiene que haber un cambio diferente. Pero él dice en Juan 10, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y la obedecen. O sea, que el que no escucha la voz de Dios no es de su redil. Eso yo no lo digo, eso lo dice Él. Intelecto, voluntad y emociones. Eso expresa el alma, la mente, quien dirige estas cosas. Mi intelecto me dice, tengo que ir para la iglesia. Mi voluntad es movida según lo que yo pienso. Y mis emociones se expresan si es bueno o es malo. Tengo que ir para la iglesia, tengo que mover mi voluntad, pero cuando llego a la iglesia me siento de cierta manera no gozoso, no feliz. Tiene que ver mucho con lo que tenemos aquí, porque si tu mente es gobernada por el Espíritu de Dios, tu mente está escondida en Cristo. Y si está escondida en Cristo, ama lo que el Padre ama. Porque en Juan 17 le dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Vemos en los evangelios que él salía de mañana ¿a qué? A buscar a su Padre. Tal como soy yo, que ellos también lo sean. El que ama a Dios, busca a Dios. El que ama a Dios, habita con Dios. El que ama a Dios, se desgasta por Dios, piensa en Dios, habla de Dios, abraza a Dios. No sé si me estoy dando a entender. En nuestro primer punto nosotros vemos en Génesis, en su capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo Dios crea todas las cosas buenas, perfecta en gran manera. El pensamiento, la mente de Adán era perfecta para obediencia y para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué pasó? Adán desobedeció. Cuando dice aquí la palabra perfecta, nosotros vemos en Hebreos capítulo 5, el profesor en la cueva, un biblista que ya murió, decía que Cristo fue perfecto como sumo sacerdote
porque Él vino a la tierra y cumplió a cabalidad y excelencia el plan que el Padre había delegado para Él. Y por eso se convirtió en nuestro Rey, sumo sacerdote y profeta. 3 posiciones que solamente tenía Cristo Jesús. Pero nosotros vemos en el jardín del Edén que hay una desobediencia. Al entrar en la desobediencia viene el pecado. Quiero compartir contigo una breve historia de hace como una semana, 2 semanas estábamos en donde mi vecino. Mi vecino tiene 90 años, ya sentado en una mecedora esperando que lo vengan a buscar. Ahí vamos a estar todos nosotros, esperando que nos vengan a buscar. Su esposa murió hace 4 meses, quedó solo. Y nosotros a veces vamos a compartir con él. Me maravillo de la mente y la memoria que tiene ese señor. 90 años y está más lúcido que muchos muchachos de 20. Una memoria extraordinaria. Pero hay un problema. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, yo he conocido personas que están un poco alejados del tiempo, no tienen una noción de dónde están, pero reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Leen las Escrituras, buscan de Él. Para el hombre natural, mi vecino tiene una mente más lúcida, pero en el mundo espiritual, como dice el apóstol Pablo, porque lo espiritual no lo comprende la carne, aquel que piensa en Cristo como su Salvador, aunque esté un poco oído, ese tiene una mente lúcida y verdadera, porque esa mente lo va a llevar al cielo. La otra mente lúcida del mundo lleva a la condenación eterna. Entonces, estas cosas son cuesta arriba para el pensamiento del hombre. Nosotros vemos en Romanos capítulo 1, en su versículo 18 dice: porque la ira de Dios se ha encendido en contra de los hombres, porque han cambiado la justicia de Dios por la injusticia, habiendo visto que la creación da ejemplo de Él, y se han inclinado a adorar aves, animales y reptiles, cambiando su uso natural por un uso contra naturaleza. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, a una mente banal. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que hablaba la pastora. Hay grandes teólogos. Bueno, déjame darle una ilustración. En una ocasión, el profesor R.C. Sproul, que también murió, fue invitado a una universidad. En esta universidad él se iba a encontrar con grandes científicos, grandes pensadores, grandes ilustres, conspicuos de lo que tiene que ver con la ciencia. Cuando él se para delante de ellos, lo primero que él dice es lo siguiente: antes de dar mi discurso, quiero que escuchen bien lo que voy a decir. Ustedes no creen en Dios porque a ustedes no les da la gana de creer en Dios. Ustedes no pueden soportar la idea de que Dios es real. Ustedes odian la idea de que tienen que someterse a un soberano que gobierna toda la creación. Y habiendo dicho esto, entonces vamos a hablar nuestro discurso. Prácticamente ellos se sintieron insultados por la introducción del profesor. Pero la mente que está reprobada, la mente banal, no quiere saber de Dios. No lo quiere y ellos entienden que no lo necesitan. Alabado sea Dios. Nosotros vemos aquí la revelación general que a un Dios, ¿qué dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las de sus manos. Y un día comunica otro día, pero como quiere el hombre que está cegado en su delito, en su maldad, que está cerrado, que se pone, como dicen coloquialmente, se pone bruto, no quiere saber de Dios. Por eso tiene que ser un milagro del Espíritu de Dios que entra a tu corazón y, como dice Ezequiel 36, de un corazón de piedra lo vuelve un corazón de carne. A nosotros se nos es revelada la revelación especial, que es la palabra de Dios, que es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. 2 Corintios 4 dice: ¿cuál es el Dios de este siglo? Le ha cegado el entendimiento para que no entiendan el evangelio. Hay un trabajo que el enemigo está haciendo
para cegarnos. Aparte de eso, quiero decirle algo también. Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado con quien tú duermes, contigo. Tu peor enemigo eres tú. Ahí donde tú estás, tú sostienes lucha contigo. ¿Ok? Quiero aclarar eso, porque nosotros tenemos nuestra carne, el sistema de este mundo y al diablo. Son tres que están en contra de nosotros. Pero anímate, porque el Señor ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin y mandaré a mi Espíritu Santo para que te guíe en toda justicia y toda verdad. Y nada de esas cosas podrán prevalecer en contra de mi iglesia. Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. Hay personas también en la iglesia que, como decía Santo Tomás de Aquino, decía, el pagano viene a las congregaciones a buscar el beneficio que Dios da, pero no viene a buscar a Dios. Son dos cosas distintas. Hay personas que vienen a la congregación, tienen problemas, tienen una enfermedad terminal, el marido se fue, la mujer se fue, los hijos están en droga, etcétera, etcétera. La vida es un desastre. Vienen a la iglesia, se ora por la persona, Dios hace un milagro en su misericordia en su casa. ¿Y qué hace la persona cuando todo se arregla? Se va. Dice Santo Tomás, eso buscan lo que Dios da, pero no a Dios. Ponga atención, no todo el que está aquí es hijo de Dios. Fíjese bien, hay algo que yo quiero decirte y es parte principal de este sermón. Aquel que no anhela pasar tiempo con su Salvador, con su Creador, con su amado Dios, es muy cuestionable y cuesta arriba creer que ha sido nueva criatura. ¿Qué hace una persona cuando está enamorada? ¿Qué hace? Quiere pasar tiempo con su amada, ¿verdad que sí? Y el hombre hace maravillas. Yo he escuchado historias de hombres que con su par de libritas de más, si tienen que subirse un muro de 8 pies, se lo suben, no importa. Si tienen que caminar grande distancia, van. Y cuando están en ese momento con su amada y ella con él, se le deslumbra la mirada, hablan, el tiempo no pasa, quieren estar con esa persona en todo momento y en todo lugar. ¿Verdad que sí? Y con Dios. Y con nuestro Salvador, que ha sido tan bueno, tan bondadoso contigo. Mira, solamente Él y tú saben de dónde ustedes han salido. Y Él más sabe del hoyo que te ha rescatado, de lo que allá afuera a ti no te ha pasado, de la mano de Dios encima de ti, de la sombra del Omnipotente habitando sobre tu cabeza, sus alas que te rodean y te cubren así como ese cerco que cubría a Job. Aleluya, gloria a Dios. Si usted pudiera ver esas cosas, usted dice, santo, gloria a tu nombre por siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Y en nuestro segundo punto, en Deuteronomio 6, entonces nosotros vemos que Dios quiere reformar la mente de su pueblo. Dios quiere cambiar el pensamiento, que es lo que la palabra de hoy te está diciendo. Cambia tu mente, cambia tu principio, cambia tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Lo que te toma tiempo. ¿Cuáles son tus prioridades? Lo que tú estás pensando tal vez ahora. ¿Cuáles son las prioridades? Las cosas que tú sueñas. De las 24 horas del día en que tú te pasas, ¿cuáles son las cosas que ocupan tu tiempo? Esas son tus prioridades. Y Dios aquí está diciendo que Él pide de nosotros amarle, pero para nosotros amarle yo tengo que hablar de una palabra, un concepto que aquí todos tenemos que conocer. Y es conocimiento. Es imposible usted amar a Dios si usted no le conoce. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo usted conoce a Dios? Eso es simple, William. Eso es 101 de la escuelita bíblica, leyendo la Biblia. Sí, pero en ese 101 se quema mucha gente, porque no invierten el tiempo en conocer la palabra de Dios. Y Dios no está pidiendo aquí un conocimiento teórico, un conocimiento cognitivo. Dios te está pidiendo un conocimiento personal, un conocimiento íntimo. Usted ve la palabra ya cuando dice, y Adán conoció a Eva. ¿Cómo que la conoció? Si él estaba con ella.
¿Cómo que él conoció a Eva si él estaba con Eva? Dice que la conoció. Esa palabrita ahí es la palabra que Dios está usando para que tú lo conozcas. A un Dios verdadero, un Dios personal, que cuando se te hace vigente, se te hace visible a tu corazón, ya tú no vuelves a ser nunca más igual. Lo que era antes ya no es. Lo viejo ya ha pasado. Ahora aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo no puedo concebir la iglesia de la Odisea tibio. Dios quiere hombres y mujeres que lo amen con todo su ser. Romanos capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto, porque este es vuestro culto racional. ¿Y qué dice más abajo? No se conformen, no se moldeen, no se formen a este siglo, sino más bien renueven su entendimiento por medio de la palabra de Dios, para que sepan cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta. Nuestra mente está moldeada a este siglo que tiene valores anti Dios. Dios te está diciendo, no dejes que eso te lleve, no dejes que eso te controle, lo que sea que te esté hablando, no lo dejes, sino que por medio de mi palabra renueva tu pensamiento para que tú conozcas cuál es mi voluntad. Porque la voluntad de Dios para ti es de bien. La voluntad de Dios para ti es de propósito. La voluntad de Dios para ti es para que termines esta carrera y puedas estar con Él toda la eternidad, adorándole por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Es por tu bien. Dios tiene planes de bien para ti. Pero debemos someternos. ¿Qué dice Santiago? Someteos a Dios, resistí al diablo, pero sometiéndose a Dios. Dice Primera de Juan 2, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunta, ¿cómo Él anduvo? ¿Cómo Cristo caminó? ¿Cómo? En santidad, en perfección. ¿Cómo Él era? Paciente, tolerante, era amoroso, Él era, permítame usar la palabra, Él era loco con su papá. Buscaba a Dios en todo momento y en todo lugar. Y el Espíritu de Dios lo manejaba. ¿Qué espíritu te maneja a ti? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu de este mundo? ¿Cómo yo lo sé? Gálatas capítulo 6. O 5, 6, 5. ¿Qué dice ahí? El fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, dominio propio, templanza. Esas cosas son las que me dominan. O me domina la obra de la carne, pleito, contienda, celo. ¿Cuáles me dominan? Yo no te estoy confrontando, la palabra de Dios que confronta, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la palabra es para enseñar, redarguir, corregir, levantar. Es la palabra, no soy yo. Aquí nos habla de un conocimiento íntimo, personal. Ahora sí quiero que me acompañen este texto para que se muevan un poquito. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, y quiero que lo leamos juntos, y el que no tenga Biblia, que se pegue al que tiene Biblia, porque este versículo que vamos a leer, este verso es el punto central para nosotros poder amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza, pensamiento, todo lo que somos. Primera de Corintios capítulo 2 en su versículo 10. Primera Corintios capítulo 2 versículo 10.
Si hay algo que quiero que apunten es ese verso. Si hay algo que quiere que lo memoricen es ese verso. Lléveselo en su corazón, en su mente. Eso es un regalo que Dios le está dando en esta hora. Dice, ¿lo tienen? Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se entendió? Escúchenme bien. Lo que está en tu pensamiento, en tu psiquis, dentro de tu ser, ¿quién mejor que tú mismo para conocerlo? Tú conoces de dónde tienes debilidad y tú conoces tu ser, ¿verdad que sí? Y dice aquí que para conocer a Dios tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 en su versículo 16 dice que cuando el Espíritu de nosotros llama Abba Padre y nosotros nos conectamos en un solo espíritu con Dios, entonces tu espíritu vuelve a la fuente que la dio el Señor. En otras palabras, cuando tú oras, cuando tú lees las Escrituras y tú estás a sola con tu Salvador, tu espíritu vuelve a la fuente de donde salió tu espíritu. ¿Se entendió esa parte? Dios dice en Ezequiel: y yo pondré en ustedes de mi espíritu. Es necesario que tengas comunión con el Espíritu Santo para tú poder ser uno con Dios, así como Cristo pidió. Y cuando tú eres uno en oración con Dios, se cumple la oración del Maestro en Juan 17. Que tú y Dios sean uno. Olvídate del que está a tu lado. Concéntrate en ti. Dios quiere de ti. Dios quiere que estés con Él, que te desgastes para Él, que vivas para Él, que guardes su palabra, que prediques su palabra, que vivas su palabra. Aleluya. La intimidad. Por ejemplo, Isaías capítulo 26. Conmigo lo que se lo sepan. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Usted entendió ese versículo? Ese se ha vuelto uno de mis favoritos ya. Pregunta, una pregunta bien difícil le voy a hacer. ¿Cuántos aquí han tenido, tienen o creen que tendrán problemas? Todos los que estamos aquí algún día hemos tenido, tenemos, y si no, apúntelo en el calendario que va a tener. La palabra de Dios te está diciendo, porque la mente se define por los científicos como el cerebro interactuando con el contorno que te rodea. Esa es la mente. No es que usted crea que le van a abrir la cabeza y ahí hay una mente. No, es algo que no es tangible, algo abstracto. Cuando tu mente está llena de toda la basura de este mundo, entonces el gigante viene y te hace wow, wow. Entonces el gigante no te deja dormir. Entonces el gigante vive molestándote. El gigante abusa de ti. El gigante destruye tu vida. Pero aquí me está diciendo Isaías por medio del Espíritu Santo, que cuando mi pensamiento piensa solamente en Él, no hay gigante, ni diablo, ni infierno, ni nadie que se pare delante del gigante de Israel. ¿Usted está entendiendo esa parte?
Si tu mente persevera en Dios, tú estás confiado. En paz yo dormiré y asimismo viviré, porque solamente tú me haces sentir confiado. Mi confianza viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Si confían, serán como el monte de Sión. No se van a mover, sino que van a permanecer para siempre. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo la palabra? Guarde la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Si mi pensamiento está en Dios, si mi anhelo es pensar en Él, todo mi ser se direcciona a Él. Yo hablo, camino, como, todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Eso yo admiro del judío. El judío come, se viste, se recorta el pelo, camina, habla, todo para la gloria de Dios. Y nosotros, en la iglesia evangélica, cualquier viento de afuera entra y nos roba el amor de Dios. Cualquier cosa. Impresionante. Por eso dice que el que persevera en Él, Dios lo guarda en su completa paz. Y dice Pablo en Filipenses que Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, Él te da esa paz que independientemente el mundo a tu alrededor se caiga, venga el apocalipsis, vinieron los 7 jinetes, toda la plaga, las 7 copas, tú estás tranquilo. Tú duermes en paz, porque tú conoces quién está contigo. Y Él prometió estar contigo hasta el fin. Él lo prometió. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, yo lo creo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando el hombre persevera en Él, porque cuando persevera en Él, entonces tiene confianza. ¿Qué pasó con David cuando Saúl lo estaba persiguiendo? Que llegaron donde el sacerdote y habían unos panes, los panes de la propiciación. Esos panes no eran para que lo comiera cualquiera. ¿Y por qué David comió? Él y los hombres que con él estaban. ¿Y por qué Saúl fue distanciado? La confianza que David tenía con Dios, usted la puede ver en los salmos. Antes de David ser ungido y llamado, cuando estaba con las ovejitas, ¿quién usted cree que lo ayudaba a él contra los osos y contra los leones? Ese muchacho era un muchacho de Dios, un muchacho de oración, que solo en el monte con las ovejas estaba en constante conversación con su Creador. Él conocía a Dios, había una confianza. Yo comentaba, ¿usted cree que usted se va a parar aquí o en algún lugar y va a decir, a tocar la puerta del cielo, cuando usted le van a decir, a ti no te conocemos porque cuando tú estás solo, tú me buscas a mí? Dios anda buscando, y le dio un mensaje a la mujer samaritana: adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en justicia. Y el que tiene confianza delante del trono de Dios, eso se nota de aquí a allá. No podemos pretender invocar el nombre de Dios si nosotros no conocemos a Dios. A Dios se conoce en la intimidad de tu vida. Y no es solamente en una habitación. Hermano William, pero que yo vivo trabajando, yo tengo un montón de cosas. Donde sea que usted esté, su mente siempre está libre. Su mente siempre tiene que estar meditando, buscando, adorando, pensando en Dios. Siempre. No hay excusa. Como decía el salmista, aún en el lecho de mi cama yo medito en ti. Porque él necesitaba pensar en Dios. Porque para él Dios era su todo. ¿Qué es tu todo, iglesia? O es todo o es nada. Cuando Cristo vino a la tierra, no se escatimó nada de su riqueza. Él dice que lo dejó todo para morir en la cruz por ti, por mí, aún no habiendo nosotros merecido. Mira, mi hermano, esto es para que tú te sacudas y volvamos una vida diferente. Caminemos distinto y busquemos a Dios, porque es muy cuestionante un cristiano que no busque a Dios, que no anhela a Dios. Eso se nota en el hablar, eso se nota en el orar, eso se nota en el caminar. Él le dijo a la Odisea:
yo no te soporto, yo te vomito. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo no amarle al Señor? Si ha sido paciente contigo, si te ha cuidado y hasta aquí tú estás, si tú estás aquí sentado escuchando a este pecador, porque yo soy un pecador más, es por la misericordia del Altísimo que tú estás aquí. Todo lo que nosotros tenemos, salud, casa, familia, todo es de la mano de Dios. ¿Y cómo no amar a Dios si Él te lo ha dado todo? A pesar de, Dios te ama a pesar de lo que tú y yo somos. Nosotros podemos ver en los evangelios que en el jardín del Getsemaní, todos los discípulos, todos, incluyendo a Pedro, todos se fueron. Todos, 3 años con el maestro, durmiendo, comiendo, viendo su milagro, todos se fueron. Pero dice en Hechos capítulo 2, ¿qué dice en Hechos capítulo 2? Y viniendo un viento recio como fuego que impactó aquel lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Se acuerda ahí en Hechos capítulo 2? Cuando todos fueron transformados. Y Pedro da su primer sermón con autoridad y se convierte en 3,000. Y en su segundo se convierte en 5,000. Y se enfrenta al Sanedrín y dice que salen gozosos después de ser latigado. Usted ve un Esteban que se para delante del Sanedrín y dice que tenía, cuando le miraron el rostro, tenía el rostro como un ángel. Y que cuando le estaban apedreando dijo: perdónalos. Nosotros vemos a un Pablo que es apedreado en Listra, que se para delante de Félix, se para delante de Festo, se para delante de Agripa. Y Dios le dice: Pablo, toma fuerzas, porque tú tendrás que testificar de todo eso en Roma. Pablo no tenía miedo. Pablo era un hombre decidido. Se paró delante del pueblo judío con el tribuno Claudio y le habló a todos ellos. Eran hombres distintos, diferentes. Hay un cambio, iglesia. Porque cuando el hombre ama a Dios, no importa nada de este mundo. Todo pierde sentido, todo pierde valor, todo pierde dirección. Ahora, William, ¿cómo nosotros hacemos esto? Las aplicaciones. Lo voy a decir despacio. Desarrolla una vida de oración. Lo voy a repetir porque eso es como complicado para nosotros. Desarrolla una vida de oración. Busca. Amós dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estarían de acuerdo? Y Pablo dice: las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Busque amigos que sean cristianos. Usted los llama para orar con ellos. Hable de la palabra, busque de la palabra, practique la palabra, ore en todo tiempo y en todo lugar. No tiene que ser una oración de 12 horas. Decía un pastor: yo no puedo durar más de 10 minutos orando, pero no duro más de 10 minutos sin orar. Señor Padre, gracias por este día. Mira, Padre, te amo. Ayúdame. ¿Ya? Vámonos. A los 10 minutos: Padre, te necesito. Mira lo que me está pasando. Ya se me está acabando el tiempo. Orar en todo tiempo, en todo lugar. Anhele estar con Él. Búsquelo. Lo primero que le va a atacar es como una desesperación. Cuando usted esté inquieto que va a orar, quédese un tiempo ahí y pídale a Dios paz. Y luego viene la calma y usted comienza a hablar con Dios. Porque la mente está así, dando vueltas. Y usted no puede ni, es que no pude ni orar. Quédate quieto, quédate tranquilo. Por eso es que a Dios le gusta que lo busquen en la noche. Porque en la noche hay calma. Nadie te va a estar llamando, tú estás tranquilo ahí. La palabra, llénate de ella. Como te dije, es lo único que te cambia. No solamente la lee, escudriñala, piénsala, háblala, vívela. Ya estoy terminando. Pensé que iba a ser más corto, pero es lo que Dios quiera, ¿verdad? Dice: pero ¿por qué no amarle? Porque cuando a ti nadie te vio que no tenías valor, Él te recogió. Cuando tú estabas solo, el Señor dijo: ven a mí, que yo no te voy a desamparar. Cuando tú no tenías nada,
El Señor no vio eso y como quiera te llamó. Cuando tú eras un vil pecador, Cristo murió por ti en la cruz para que seas salvo. ¡Gloria a Dios! ¿Usted quiere algo más de ahí? ¿Usted quiere algo más que la muerte y la resurrección de nuestro Salvador? Y no es para solamente salvarnos, es porque vamos a estar con Él toda la eternidad. Es que mi deleite eres tú, Señor. Si voy al mar, allí estás tú. Si voy al cielo, allí estás tú. Si voy al fondo de la tierra, allí estás tú. Donde quiera que yo voy, allí estás tú. Porque la presencia de Dios llena toda la tierra. Castillo fuerte es el Señor. Y bajo sus alas yo quiero estar. Dentro de su presencia toda la eternidad quiero pasar. Porque no hay un deleite más hermoso que usted estar en la presencia de Dios. Yo no sé aquí quiénes de ustedes han pasado un momento delante de la presencia de Dios. Mire, las horas se convierten en segundos. Es precioso. Usted sale nuevo, renovado. Así como bajaba Moisés resplandeciente. Decía la pastora, me decía, cuando él bajaba del monte, él no se percataba que brillaba, pero el pueblo no lo podía ver. Y eso pasa con el que está con la presencia de Dios. El que busca a Dios tiene vida eterna. El que busca a Dios tiene paz en la tormenta. El que busca a Dios se va a levantar. El que busca a Dios se va a afirmar. El que busca a Dios, ese será llamado hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie. Mira, Dios te conoce mejor que tú. Cada hebra de tu cabeza de pelo, Dios la conoce. Tu alma, Dios la conoce y la está viendo en este momento. Yo no sé a qué camino tú vas, pero yo sí sé algo que decirte. El único camino, la única verdad se llama Jesús de Nazaret. Él es el Señor y Él es tu libertador. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cambio para vida eterna, de una condenación eterna a una vida eterna. El que quiera pasar al frente, pase. Vamos a orar, yo quiero orar. Vamos a ser partícipe de esta oración. Pase al frente, pase. Y vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Esta es una iglesia libre en Dios. Pase, pase, olvídese del otro. Esta es una iglesia que adora al Salvador. Mira, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente de verdad que lo adore y le busque sin fachadas, sin religiosidad, sino genuino. Gente que le ame y lo adore. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el que vive para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la dicha de Dios se levante en tu casa y en tu familia. Y te deseo con todo mi corazón que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo estén contigo siempre. Esto es de mi corazón de parte de Dios. Amén. Están despedidos. Vayan con Dios.